Querido Padre que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra juntos con mis hermanos, aunque estamos en lugares distantes, Señor. Gracias por esta oportunidad de poder reunirnos vía internet, Señor, y estudiar tu palabra. Te quiero pedir que tus ángeles estén en cada casa de lo que estamos compartiendo este estudio, que tu Santo Espíritu pueda enseñarnos, Señor, que tú puedas ser nuestro profesor, nuestro maestro. Que puedas dirigir, Señor, mi mente y mis palabras al conducir este estudio, y también dirigiendo la mente y las palabras de mis hermanos. Bendícenos, Señor, al estudiar tu palabra y considerarla como un todo y la forma en que te comunicas con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, como ustedes saben, como fue anunciado, el asunto del cual quiero hablar es dispensacionalismo. Es un estudio que yo armé, no es un estudio mío, pero en este formato en el que lo voy a presentar, es un estudio que armé para dar un estudio, una clase bautismal, en realidad, para, para tratar el voto número 1, que es un voto que es aparentemente sencillo, pero que voy a sugerir que no es tan sencillo, pero por lo menos que es más profundo de lo que parece. Bien, tengo un problema para abrir mis notas en un momento. Ok. Okay. Ok. Entonces, ustedes deben, si no lo son aún, ser conscientes de que el movimiento hoy en día no sabe de ser en una protestante llamada una corriente teológica. Es más bien un método, yo diría, de estudio. Es muy famoso entre las denominaciones protestantes. En realidad, la mayoría de las denominaciones protestantes incluyen entre sus doctrinas puntos de vista puntos de vista dispensacionalistas, quiero decirlo así. Por ejemplo, entonces quiero leerles un poco de la definición de esta doctrina protestante, porque realmente hay muchas cosas en las que se asemejan mucho a lo que nosotros presentamos como siendo la forma de estudiar la Biblia. Pero hay otras cosas que son ampliamente distintas, son muy distintas de lo que creemos. Entonces, yo tomé esta información de un sitio web muy conocido entre el mundo cristiano que se llama godquestions.com. Les puedo pasar el link al grupo. Pero alguien preguntó qué es el dispensacionalismo. Y la persona que se encargó de responder responde: una dispensación es una forma de ordenar las cosas, una administración o un sistema de gerencia. En teología, una dispensación es la administración divina de un periodo de tiempo. Cada dispensación es un periodo divinamente designado. Quiero decir que hasta ahí concuerdo y concordamos con el movimiento con esa definición. Ahora, continúa diciendo, el dispensacionalismo tiene dos características principales. Uno, consiste
em, tiene una consistente interpretación literal de la escritura. Fíjense, una de las características principales del dispensacionalismo es que tiene una consistente interpretación literal de la escritura, especialmente de la profecía. ¿Ok? Dos, tiene una distinción entre Israel y la iglesia dentro del programa de Dios. Este segundo punto, creo que todos aquí vamos a concordar con que es claramente malo o errado el tener una interpretación literal de la profecía. La forma en que ese punto se defiende parece bastante lindo o bastante correcto. Ellos van a decir, por ejemplo, que toda la profecía tiene un cumplimiento literal. Nosotros creemos en eso. Si bien la profecía es dada a través de cosas simbólicas, su cumplimiento es literal. Entonces, en eso nosotros vamos a concordar. Pero cuando vamos a lo que es a la práctica de cómo se aplica esa ideología, encontramos la siguiente declaración. Estoy bajando un poco el mismo documento que les voy a pasar después. Dice, los dispensacionalistas sostienen que la Iglesia no ha reemplazado a Israel en el programa de Dios y que las promesas a Israel en el Antiguo Testamento no han sido transferidas a la Iglesia. Ellos creen que las promesas que Dios hizo a Israel, de la tierra, de muchos descendientes, etc., en el Antiguo Testamento, serán finalmente cumplidas en el periodo del milenio del que se habla en Apocalipsis 20. ¿Sí? Resumiendo básicamente lo que acabo de leer, ellos creen que las promesas que están en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, como refiriéndose a Israel, aún se refieren a Israel y no se refieren a la iglesia, como creemos muchos, o no muchos, como creemos los adventistas del séptimo día. ¿Sí? Y otras denominaciones protestantes creen igual. La mayoría no, pero pocas sí. Quiero decir una cosa más. Leer un resumen que hace este hombre, o esta mujer, esta persona, en este artículo, dice lo siguiente: el dispensacionalismo como un sistema resulta en una interpretación premilenial, quiere decir antes del milenio, de la segunda venida de Cristo. Entonces esperarían que Cristo viene antes del milenio, y usualmente una interpretación pretribulacional del arrebatamiento. Entonces creen que los santos serían arrebatados, serían llevados al cielo por Jesús antes del periodo de tribulación, o lo que conocemos como la angustia de Jacob. En resumen, el dispensacionalismo es un sistema teológico que enfatiza la interpretación literal de la profecía bíblica, reconoce una distinción entre Israel y la Iglesia y organiza la Biblia en diferentes dispensaciones o administraciones. Solo como un dato, ellos organizan la Biblia en 7 dispensaciones. Interesante que ellos utilicen ese número y lo reconozcan como siendo algo importante. Bien, hay cosas, como he dicho, hay cosas que realmente coinciden con lo que creemos de la Biblia y otras cosas que están ampliamente en oposición con lo que creemos de la Biblia. El punto de tomar literal la Biblia y el hecho, y eso está directamente conectado con el hecho de que ellos creen que Israel, como nación hoy, aún, que a Israel aún le pertenecen las promesas del Antiguo Testamento. Eso es una consecuencia, el hecho de que ellos crean eso es una consecuencia del primer punto, de que ellos interpretan literalmente la profecía. Ellos no consiguen ver que si la Biblia dice en un versículo, está hablando de Israel y le dice, para siempre seas bendecida, no pueden admitir en su mente que en realidad ese Israel no sea el Israel al cual se refirió originalmente,
solamente, sino que se abra un nuevo Israel. ¿Sí? Y es interesante cuando lo que quiero que pensemos sobre esto, porque la realidad es que dentro de aún el adventismo, especialmente en corrientes conservadoras, eh, existe mucho de esto, mucha de esta inconsistencia de querer tomar directa y literalmente algunos pasajes de la Escritura y otros no. Algunos pasajes del Espíritu y Profecía y otros no. Y eso te puede llevar a grandes confusiones, como llevó a estas denominaciones protestantes. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguien tiene una pregunta o quisiera hacer algún comentario breve? Bien. Parece que no. Ok. Entonces, todos los cristianos creemos en la Biblia como siendo la palabra inspirada de Dios, ¿cierto? Y todos los cristianos van a decir que esa es nuestra guía o nuestra regla de fe y práctica. Pero la realidad es que nosotros entendemos esa declaración de formas distintas. Entendemos esa declaración como significando cosas distintas. ¿Sí? Por ejemplo, si, si abrimos Lucas capítulo 10, verso 26, en Lucas 10, versículo 26, es un versículo que todos conocen, entonces si no abrieron no se preocupen. Jesús está teniendo, eh, está dando un sermón, está enseñando, y un intérprete de la ley, eso dice en el versículo 25, se levanta y le dice, ¿qué cosa tendré que hacer para ganar la vida eterna? Y en el verso 26 Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Sí? Si razonamos sobre eso, si empezamos a meditar sobre lo que Jesús hace, es claro que siendo él un intérprete de la ley, conocía la ley mucho más que cualquier otra persona del pueblo. Él probablemente sabía de memoria grandes porciones de la ley. Pero lo que Jesús le pregunta es, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? Aún más interesante es que cuando el hombre, este intérprete de la ley, le responde y le dice, tienes que amar al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, Jesús le dice, bien respondiste. Eh, el hombre vuelve a preguntar, ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Él había leído en las Escrituras que él debía amar a su prójimo como a sí mismo. Pero el problema es que no entendía lo que significaba eso. Entonces, hay un problema, otro de los problemas al cual te lleva querer entender la Biblia de forma literal, es que no puedes cometer el error de no entender lo que significa eso mismo que tú estás creyendo que significa. ¿Sí? Entonces, hay formas distintas de entender, que se pueden tener de formas distintas de entender un mismo asunto. ¿Sí? Y no porque lo que exista en sí en la Biblia, sino porque cuando se aborda la Biblia de una forma errónea, se llegan a distintas conclusiones diferentes. ¿Algún mensaje, algún problema? ¿O alguien quiere comentar algo, preguntar alguna cosa hasta aquí? Lo que pasa es que un hermano está teniendo problemas con su internet porque no lo escucha usted, pero debe ser un problema interno. Ok, gracias. Ok, bien. Entonces estoy diciendo, lo que yo acabo de decir es que la razón por la cual se llega a distintas
conclusiones sobre la que la escritura dice es por la forma en la cual se aborda la escritura. A eso nosotros le llamamos metodología, ¿sí? De estudio. En el mundo cristiano protestante van a escuchar la palabra hermenáutica, ¿sí? O hermenéutica. Nosotros le llamamos metodología de estudio o el método. ¿Y cuál es el método que usamos en el movimiento? ¿Quién me podría decir algún nombre? Pueden levantar la mano o Línea sobre pueden línea. Parábolas. Bien. Línea sobre línea, parábolas. ¿Alguien tiene otro nombre? ¿Hasta ahí? Bien. El fin desde el principio. El fin del principio. Ok. ¿Concuerdo con eso? Con esos nombres. Probablemente ustedes escucharon también el nombre Reglas de Miller, ¿sí? ¿Ya escucharon eso? Pero realmente el nombre que últimamente hemos estado usando es metodología de parábolas, que creo que fue Emma que lo mencionó. Metodología de parábolas. Y yo, Yo quiero decir que... ¿Perdón? ¿Sí fuiste vos? Decime si fuiste vos ahora. ¿Fuiste vos, Emma? Bueno, no importa, le dio vergüenza. Entonces, quiero decir, ese es el nombre que le hemos dado últimamente a la metodología. Lo que me gustaría mencionar es que no es una nueva, en el sentido de que es distinta metodología. Es nueva porque es un refinamiento o un nivel más perfeccionado, un nivel llevado más cerca de la perfección de la misma metodología que fue dada a Guillermo Miller. Guillermo Miller, habiendo recibido aumento de conocimiento, del cual habla el libro de Daniel 12:4, él comenzó a entender la metodología correcta de estudio de la Biblia. Allí nació la metodología, allí nació el adventismo junto con la metodología. Y se ha desarrollado, perdón, hasta llegar al punto en que estamos hoy, la metodología de parábolas, con todo lo que ustedes hayan podido escuchar. Bien. Bien. La regla, teniendo esto en mente, les comento que la regla número 1 de Miller dice que cada palabra debe tener su propia dirección o su propio significado, según el tema presentado en la Biblia. Esto significa que cada palabra debe ser entendida según el contexto, teniendo en cuenta la intención original del profeta. Puede ser. Un abordaje tal como el que Miller propone difiere en gran manera de la forma en que se aborda la escritura hoy, tanto en las denominaciones cristianas y también en la iglesia adventista. Lo que más vemos en nuestra iglesia son sermones basados en la interpretación personal del orador. Van a tomar un versículo o un pasaje de la escritura y darle un sentido personal de lo que eso significa, ¿sí? Quitándolo completamente de contexto y sin tener en cuenta la intención original del profeta, por ejemplo. Eso abunda en las iglesias y también en la iglesia adventista. Ok. No quiero decir que somos mejores o especiales en algún sentido, pero Dios, teniendo que revelar esta metodología divina a seres humanos, lo sabemos que está haciendo a través de este movimiento. Y eso es lo que estamos aprendiendo a hacer, lo que hemos estado haciendo durante un tiempo ya, desde el clamor de medianoche.
entender la Biblia con la metodología o el abordaje correcto, y eso es a través de la regla de Miller, de línea sobre línea, o de la metodología de parábolas. ¿Sí? En realidad, todas esas. Especialmente es importante tener esto en cuenta de lo que acabo de mencionar sobre la regla 1 de Miller, porque la Biblia, cuando es estudiada como un todo, como dice Elena White en la página en Educación, creo que es la página 190, párrafo 3, dice que debemos estudiar la Biblia como un todo y considerar la relación que existe entre sus partes. Todos conocemos los mandamientos, los 10 mandamientos, y sabemos que uno de los mandamientos, más específicamente, si alguien no sabe, puede verlo en Éxodo 20:13, pero todos lo saben, es no matarás, ¿sí? Dios manda a su pueblo a no matar. En cambio, en Génesis 22, versículos 1 y 2, Dios está hablando con Abraham, y Dios lo quiere probar. Y para probarlo, le dice que toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ofrécele un sacrificio. Mátalo. Estos dos pasajes de las Escrituras están en clara contradicción si se toma de una forma literal. Se cree que no se puede para nada moverse de lo literal. Otro ejemplo bien conocido se encuentra en Mateo 10, versículo 5, tal vez no todos conocen tanto, entonces voy a leer Mateo 10, versículo 5. No lo voy a leer yo, le voy a pedir a alguien que lo lea, yo le voy a decir a quién. Le voy a pedir a Diego o Eve, no sé quién los dos que están, que puedan leer Mateo 10, verso 5, por favor. ¿Podrían? No hay problema. Están sin audio, me acaban de decir. Acabo de leer que están sin audio. Entonces le voy a pedir a Eduardo. ¿Cómo no? Mateo 10:5. Eso mismo. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Bien. Edu, no sé si has estado siguiendo, ya que leíste, te hago una preguntita. Si estuviste siguiendo la lógica de lo que vengo diciendo, Uh-huh. ¿cuál te parece que es el próximo versículo? No necesitas decirme cuál versículo, pero ¿cuál es el próximo pasaje al cual me gustaría ir para seguir con la misma lógica que estoy construyendo? No sé si entendés lo que quiero preguntar. Creo entender, pero vos querés mostrar como dos versículos que aparentemente se contraponen. Exacto. Y podría ser el versículo de Hechos. Uh-huh. Correcto. ¿Qué dice allá? Hechos 1:5 creo que es, ¿no? A ver. Vamos allá. Vamos a ver. Bien. La memoria. No, Hechos 1. 8. 8. Sí. Bien. ¿Puedes leer, por favor? ¿También? Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Gracias, Edu. Entonces, como ustedes pueden ver, acá tenemos otro ejemplo de cómo hay otros dos versículos aparentemente contradiciéndose. En un momento Jesús le dice a los discípulos
no vayan a Samaria, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en otro momento les dice, cuando venga el Espíritu Santo y reciban poder, van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces los va a mandar a Samaria después. Cuando consideramos este concepto, no es peligroso, no es problemático para nadie cuando nos quedamos en estos versículos. Sí, comienza a ser un poco más polémico cuando comenzamos a aplicar este principio. La forma que entendemos dispensaciones, ¿sí? Esa palabra dispensaciones. Si alguien se pregunta, ¿qué es una dispensación? ¿Qué son dispensaciones? Quiero ir con ustedes a un versículo. Me gustaría ir a... Ok, no puse aquí qué libro y qué... No puse aquí qué libro. Creo que es Colosenses capítulo 1. Déjenme ver. Pueden ir conmigo. Colosenses 1. 9 y 10. Que lo correcto es Colosenses 1, 9 y 10. ¿No es eso? Creo que es... Ok. Voy a buscar rápido aquí el versículo. El versículo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Si alguien lo encuentra antes que yo, puede nomás desactivar el micrófono y decir dónde está el cumplimiento de los tiempos. Está en Efesios 1:10. Me re el libro. Está en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Ok? Entonces, si pueden ir allá, a Efesios 1, 9 y 10. Hay una palabra que me importa tomar. ¿Cuál es la palabra que me importa tomar, Cecilia? ¿Cuál pensás que es la palabra que me importa tomar y en qué versículo está? Me parece que Ceci fue al baño. Le voy a preguntar entonces. ¿Ceci? Me parece que no. Solamente estaba demorando en encontrar el micrófono. Ceci, ¿me escuchás? Sí. ¿Cuál es la palabra que quiero tomar de estos dos de Efesios 1, 9 y 10? Un poquito, déjame que lo miro de nuevo. No hay problema. Estamos en Efesios 1, 9 y 10. Hay una palabra que quiero tomar para que tomemos un poco más de rumbo en este estudio. ¿Viste? ¿Perdón? ¿Hola? Efesios ¿Hola? 1, 9. ¿Sí? Sí. ¿Hola? Sí. Efesios 9 y 10. Correcto. Dispensación. Sí, bien. Bien, Grace. ¿Concordás, sí? ¿Qué es eso? Sí, concuerdo. Me Bien. río porque me acabas de reír. Ok, no hay problema. Ya te voy a hacer otra pregunta, no te preocupes. Bueno, Gracias, Graciela. Gracias, Cecilia. Entonces, la palabra que quiero tomar es dispensación, que es el título del video, era bastante obvio. Pero Ceci estaba probablemente en una otra cosa. Así estaba concentrada en algún punto. Bien. Entonces, lo que Pablo dice acá, está hablando de Jesús. Si ustedes quieren volver un poco más atrás, van a ver que está hablando de Jesús. El 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. El 8 dice que hizo sobreabundar la sabiduría y la inteligencia.
en nosotros. Y el 9 dice, dando a conocer el misterio de su voluntad. Y el 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, esa palabra dispensación, que tal vez no es tan clara en español, depende de tu nivel de español. Si tienes un buen nivel de español, si lo entiendes bien. Pero si no tienes tan buen español como yo, voy a mencionar quiero hablar de lo que significa eso de dispensación. En la concordancia Strong, el diccionario Strong, también, si se fijan en sus aplicaciones, no necesitan hacerlo ahora, pero es la palabra G3622 y significa, dice, administración de un hogar o una finca, específicamente una economía religiosa, dispensación o administración. Entonces, la palabra que quiero que tomemos como un sinónimo es administración. Dispensación sería una administración, según el griego, ¿sí? Como una casa, ¿sí? O un bien. Un cambio de dispensación sería un cambio de administración. Y quiero que consideremos, esto me gusta mucho, tomar una palabra y pensar qué significa, qué consiste, qué conlleva, ¿sí? ¿Qué implica cierta palabra? La palabra administración, yo voy a sugerir que implica 3 elementos. Tiene que haber 3 elementos para que exista una administración. ¿Quién tiene una sugerencia? ¿Alguien tiene una sugerencia de cuál es alguno de esos elementos? Voy a compartir aquí un poco Sí, la pantalla. Matías. Sí, decime, Adrián. Bueno, 2 elementos son claros. Una es de un administrador y otra cosa debe ser el bien o la cosa a administrar. Bien, genial. No sé qué otra variable podría haber. Una casa. Ok, una casa. Yo voy a Sí. sugerir que esa casa es el bien, ¿sí? La casa es lo que menciona Adrián como un bien. Mm. Entonces, ¿sí concordás con eso? Sí, soy Matías. Genial, Matías. Eh, em, entonces, estoy diciendo que hay 3 elementos. Mi caligrafía es terrible, discúlpeme. Pero hay 3 elementos y Adrián mencionó el administrador. Una D. Y, y aún más en la tablet, no sé muy bien, no puedo muy bien dibujar. Un bien. ¿Qué más falta? ¿Alguien tiene una sugerencia de qué más falta? Se supone que Voy a una sugerir, metodología para administrar. si él está administrando algo, ¿alguien quiere decir? Un método. Perdón, Graciela, se trancó un poquito. ¿Me puedes repetirlo, por favor? Un método, una metodología. Bien, yo estoy yendo más a lo natural. Para que exista en lo natural, en la vida real, una administración. Bien, yo concuerdo. La metodología, el administrador tiene cierta metodología. Yo concuerdo con ese punto. Mati, Pero, ¿sí? por ahí nos toca administrar un bien que es de otra persona. Entonces tiene que haber quizás alguien a quien dar cuentas de ese bien que administramos. Exactamente. Ese es el punto al cual quería llegar. Que generalmente un administrador no es el dueño. Él simplemente está administrando. ¿Sí? Es como él es el mayordomo, ¿sí? Quien cuida de las cosas. Entonces quiero sugerir que para que vaya una administración, tiene que haber un dueño, un bien y un administrador. ¿Alguien quiere decir algo? El hermano Diego ya había dado Diego. esas respuestas, solo que como él no tiene audio,
Ah, ok. A mirar el chat, entonces se siente un poco ignorada. Gracias, disculpa. Disculpame, Diego, no soy muy bueno estar en muchas cosas al mismo tiempo. Pero gracias por tu respuesta. Em, ok. Entonces, estoy viendo que existen esas tres cosas que debemos considerar. Mm, bien, continúo aquí un poquito. Continuamos un poco. Quiero dar un ejemplo de cómo eso funciona. Y si vamos a Colosenses capítulo 1, verso 25. Versículo 25. ¿Se fue el audio? El ¿Se hermano trancó? Matías está teniendo problemas con internet. Creo que lo perdimos. Sí. Gracias. Se nos fue. Mil disculpas, hermano Diego, no estamos ignorando sus comentarios, solo que la administradora de la reunión se olvida a veces. Hola, volví. ¿Me escuchan? Sí, hermano. Sí. Hola, hola. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos, Sí. yo por lo menos. Sí, sí. ¿Se escucha? Sí, Sí, se escucha. Bien, genial. Gracias. Disculpen que cayó el internet, pero ya me conecté con los datos, así que creo que va a estar bien a partir de ahora. Ok, entonces quería que leamos Colosenses 1, versículo 25. Eh, Emma, ¿podrías leer para nosotros, por favor, Emanuel? Colosenses, ¿cuánto? Colosenses capítulo 1, versículo 25.
¿Está disponible, Emma? ¿O querés leer en otro momento? Mati, se me colgó el internet. ¿Sí? No te preocupes. ¿Lees en otro momento, querés? Bueno, vamos a leer. ¿Puedo leer? ¿Lo leo yo este para? Bueno, dale, por favor. A ver, para. No, que tengo el aplicativo de Elena y lo tenía y recién se me borró. ¿Cuál es, Se te Mati? fue. Ahí está. Colosenses 4. Colosenses 1:25. Yo Dale, lo ahí leo si querés. lo leo. De la cual Ahí soy está, hecho ahí está. ministro Emma lo consiguió. según la Vamos a dejarlo dispensación de leer. Dios. Es mi culpa, No esta sé confusión es mi cuál. culpa, disculpen. Bueno, leo. Voy. 1:25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Bien, entonces Pablo dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que les fue dada. Entonces vimos, esa palabra administración es la misma, si se fijan en la aplicación Strong, en griego es la misma, es más, en portugués, en inglés, no dice administración, dice dispensación, es la misma palabra, ¿sí? Dice que les fue dado... En mi versión dice, de la que soy ministro en virtud de la dispensación divina a mí confiada en beneficio vuestro, para llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Gracias. En la versión de Graciela dice la misma palabra que leímos en Efesios, que es dispensación, ¿sí? Entonces, dice que, si ustedes ven, dice que le fue dada una administración a Pablo. ¿Administración de qué? Si volvemos un versículo antes, te va a dar la respuesta. Porque dice, de la cual me fue dada, eso significa que en realidad ella ya mencionó a eso que está refiriéndose. ¿Qué es eso, Graciela? ¿Qué le fue dada? ¿La administración de qué le fue dada? De la iglesia. De la iglesia, correcto, concuerdo. Entonces, a Pablo le fue dada la administración de la iglesia. ¿Ven? Que ahí tenemos esa relación de dueño. ¿Quién es el dueño, Graciela? Dios. Dios es el dueño, el administrador, Pablo. Pablo, y el bien, como ya mencionaste, la iglesia. Correcto. Tenemos esa relación. Cuando tenemos una administración y tenemos esos tres elementos. Dios es el dueño, Pablo es el administrador, la iglesia es el bien. Bien. Ok. Que todos conocemos es que Cristo llamó a sus discípulos, a sus apóstoles más específicamente, pastores, los llamó pastores, ¿sí? Si vamos a... No vamos a ir por cuestión de tiempo, y quiero que centremos el estudio un poco más en otro pasaje de la Escritura. Pero pueden escribirlo si alguien está tomando notas o si alguien es bueno, se acuerda. En Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 5, si no estoy equivocado, sí. ¿No? Sí, así. Bien, Pablo va a hablar a los ancianos, o a los, puede usar otra palabra según la traducción, son básicamente los ministros, y les va a decir que ellos son subpastores. No va a usar esa palabra, pero le va a decir que son pastores que cuidan del rebaño del Señor, de verso 2, le dice, apacentad la grey de Dios.
Y que el príncipe de los pastores, en el verso 4, va a venir y les va a dar el pago, que es la gloria incorruptible. ¿Sí? Entonces ustedes podrían ver que el bien son las ovejas, que en este caso también representan la iglesia. El dueño es Dios nuevamente, y los administradores son los ministros, ¿sí? Son los ancianos de la iglesia. Tenemos nuevamente esa relación de tres elementos en la hora de estudiar lo que significa una administración en la Biblia. Esa palabra dispensación en la Biblia. Lógicamente, siendo los pastores, o siendo Pablo, siendo quien sea, los administradores de dispensación, un cambio de administración, también existe un cambio en esa forma de administración, en la forma que se administra, la metodología, como mencionaba Graciela, en que se administran las cosas. Yo quiero decir que, de hecho, Dios lo planeó para que esto fuera así. Dios quería que cuando cambia la dispensación, cuando cambia el administrador, las cosas cambian. ¿Okay? Nunca fue la voluntad de Dios que todas las cosas sean siempre iguales. Porque se pasa a entender lo que quiere decir eso y lo que no quiere decir eso. Me refiero, una vez que en el mundo se encuentra el pecado, por lo menos, hay ciertas etapas que se deben dar, ciertas cosas que deben cambiar. Para eso quiero que vayamos a estudiar principalmente Hebreos 6, Hebreos 7 y Hebreos 8. ¿Sí? Quiero saber si alguien tiene una pregunta hasta acá. Si alguien tiene alguna pregunta o un comentario que quiera hacer. ¿Alguien escribiendo? No. Bien. Ok. Entonces, para ir a Hebreos 7, quiero que empecemos en Hebreos 6, versículo 19. Hebreos 6, 19. Y va a leer acá. ¿Quién no leyó? ¿La familia Corbacho tienen audio? No tienen. Bueno, vamos a pedirle entonces a Giovanna. Giovanna, ¿te podrías por favor leer Hebreos 6, 19? Sí. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Dice, esa esperanza es una segura y firme ancla de nuestra vida que penetra más allá del velo. Bien. El 20 también, por favor. Bien, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gracias. El capítulo 6 ya introduce a Jesús como él estando detrás del velo, trayendo la ilustración del santuario, y diciendo entonces que él fue hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quiero recordarles que estamos leyendo el libro de los Hebreos. Como todas las cartas de Pablo, el nombre se refiere al destinatario. El destinatario de esta carta es claramente los hebreos, son claramente los hebreos. Y por eso Pablo, de una forma especial, usó la Biblia y especialmente el Antiguo Testamento de una forma más profunda que las otras cartas. Porque los hebreos conocen las escrituras y él va a comenzar a enseñar lo que significan
todos esos símbolos que tenían en el santuario, en sus fiestas, en sus, en sus tradiciones, me refiero, por ejemplo, a la descendencia, etc. La ley, podría decir. Entonces, Pablo va a introducir acá, en el versículo 20, a un hombre. Ese hombre se llama Melquisedec. Y es muy interesante lo que hace Pablo, porque la realidad es que ese hombre Melquisedec solo aparece en 2 versículos de la Biblia, en el Antiguo Testamento, y eso es en Génesis 14, 18 y 19. ¿Sí? Génesis 14, versículos 18 y versículos 19. Voy a leerlo rápido porque probablemente todos ustedes ya conocen la historia de Melquisedec, y lo estoy leyendo solamente por las dudas si alguien no lo conoce. Es muy simple la forma en que es mencionada. Abraham acaba de ganar una guerra contra algunos reyes que se unieron para ir contra otros reyes, entre ellos el rey de Sodoma, y Abraham va a luchar contra ellos porque se había llevado cautivo su sobrino Lot, que estaba en Sodoma. Abraham vence y se lleva entonces todas las cosas y las personas que habían sido tomadas. Abraham después las devuelve al rey de Sodoma, todas las cosas y las personas. Pero cuando vuelve de la guerra le sale un hombre, que este es Melquisedec, como dice el versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Sí? El 20 también lo leí. Entonces, es la única vez que aparece como la historia de Melquisedec. Después, David lo menciona en los Salmos. Pero esa es la única vez que aparece Melquisedec. Es mencionado como un sacerdote del Dios Altísimo en tiempo de Abraham. El sacerdocio que es conocido por los judíos, por los hebreos, es el sacerdocio de Aarón. Ellos tienen en su mente que el primer sacerdote fue Aarón y que a partir de ahí su descendencia comenzó a ser los sacerdotes de Dios. Pero Pablo le va a decir: mire, no fue así. En realidad había un sacerdote antes que se llamaba Melquisedec, al cual Abraham le pagó. Y va a comenzar a tomar este personaje para hacer un punto muy importante para su tiempo. Como todos los profetas, él va a administrar ahora la Biblia, la Escritura, de una forma distinta a la que era administrada antes, para mostrar el cambio de administración o dispensación que ha ocurrido. Entonces, el capítulo 7, los primeros versículos van a hablar sobre eso. Van a decir que Melquisedec era sacerdote y no era hijo de Leví, no era de la descendencia de Aarón. Y eso va a ser usado como un argumento para probar que Jesús puede ser sacerdote sin ser hijo de Leví, sin ser de la descendencia de Aarón. Sin embargo, el punto más importante que queremos considerar en el capítulo 7 es el cambio que hay en la ley y en el sacerdocio. ¿Okay? Para eso vamos a leer Hebreos 7, versículo 11 y versículo 12. Y va a leer... Yesenia, ¿tenés audio? ¿Podrías leer, por favor? Yesenia, Hebreos 7, 11 y 12. Yesenia, ¿alguien puede leer? Si no puede, podría ¿Leo yo? escribir. Ah, no puede, Yesenia. No sé quién es yo, pero puede leer yo, sí. Cecilia. Sí, pues la perfección fue dada por el sacerdocio levítico, Ok. porque bajo él dio el pueblo la ley,
¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuere llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. ¿Escuchaste? Bien. Fíjese qué interesante lo que dice acá. ¿Sí? Se escuchó bien. Gracias. Fíjese qué interesante lo que dice acá. Está hablando que si hubiera sido perfecto el sacerdocio levítico, había que se levantase otro sacerdote que no sea del sacerdocio levítico, que es Jesús. Entonces, él está usando como una premisa, bueno, Jesús fue sacerdote, Jesús es sacerdote. Y eso es una prueba de que el sacerdocio levítico fue imperfecto, que no cumplía perfectamente el propósito de Dios. Entonces, quiero que notemos lo siguiente. Tenemos, creo que 47 libros del Antiguo Testamento. Si estoy mal, alguien puede corregirme. No tengo tan buena memoria sobre eso. Del Antiguo Testamento, que hablan sobre un sacerdocio, no todos los 47, porque ya vimos que en Génesis no, pero en Éxodo ya va a comenzar ese sacerdocio levítico, 46. Y sobre cierto tipo de leyes, cierto tipo de ritos que debían cumplirse de cierta forma. Lo que Pablo está diciendo acá, simplemente tomando Génesis, aparentemente solamente tomando Génesis 8, de 14, 18, 19 y 20, está construyendo un modelo en el cual, porque Melquisedec fue sacerdote, entonces Jesús fue sacerdote. Y como Jesús fue sacerdote, eso demuestra que toda la ley que hablaba sobre el sacerdocio levítico no sirve, no vale más. Eso es lo que está diciendo Pablo, no sirve. Todo eso que leíste sobre el sacerdocio levítico, olvídatelo, básicamente. Olvídatelo en el sentido de que no es válido literalmente como vos pensabas antes. Pensabas correctamente, pero ya no es más correcto para hoy. Entonces la escritura empieza a ser usada por Pablo ahora para mostrar una nueva perspectiva y mostrar que hay cosas que han cambiado. El sacerdocio ha cambiado y dice que cambiado el sacerdocio es necesario que haya un cambio en la ley. Se lo dice en el versículo 12. Okay. Le voy a pedir a Matías Mejía, si puede leer por favor el versículo 22, Hebreos 7, 22. Ok. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Bien, gracias. Okay. Te hago una pregunta ya a ti, ya que estás ahí. ¿Cuántos pactos vos ves en este versículo? Bueno, uno antiguo, por lo mismo que dice que hay un mejor pacto, ¿no? 2. Bien, excelente. Entonces, eso es metodología de parábolas. Sé que habla de solamente un pacto ahí, sé que está hablando de un pacto mejor, pero Mati se da cuenta que si hay un pacto mejor, hay un pacto peor. ¿Sí? Si hay uno antiguo, si hay uno nuevo, hay uno antiguo, como dijo Mati. Entonces, ese concepto de un antiguo pacto y un nuevo pacto, todos los cristianos van a concordar sobre eso. Todos los cristianos van a concordar con que existe un nuevo y un antiguo pacto. Ahora, no todos van a concordar con que cuando surge el nuevo pacto, el antiguo se rompe, es quebrado. Y es una cosa interesante
porque en realidad van a concordar en algunos aspectos, en el sentido, van a concordar en que la ley, ellos van a creer en realidad, de forma incorrecta, que la ley moral ya no es exigida a los cristianos, los 10 mandamientos, pero van a pensar que en realidad sí, Israel sí es el pueblo de Dios. Ustedes ven, es una contradicción muy grande. Van a creer que proféticamente Israel todavía es el pueblo de Dios, todavía Dios tiene una alianza con ellos, pero que lo que implicaba las condiciones de ese pacto no son más vigentes, ellos van a pensar. Lo que nosotros creemos es que ni las condiciones ni el pacto con el pueblo son vigentes, solamente los 10 mandamientos que son eternos, ¿correcto? Bien. Ese tema de los 2 pactos es el tema de Hebreos 8. Ya voy a ir resumiendo porque es muy tarde. Hebreos 8 habla sobre ese asunto de los 2 pactos. Quiero pedir, Néstor, Adrián, si puedes leer, por favor, Hebreos 8, versículos 6 y 7. Está ahí, Adrián. Hebreos 8, 6 y 7. Bueno, leo. Parece que Adrián no está. Lo leo yo. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es básicamente el mismo argumento de Hebreos 7. Si hay un nuevo pacto, eso significa que el otro tenía defectos, que no era perfecto. ¿Sí? Y dice que mejor ministerio es el suyo. ¿El suyo, el de quién? Si volvés a leer los versículos anteriores, se está refiriendo a Jesús. Jesús tiene un mejor ministerio y Él es el mediador de un mejor pacto. Bien. No vamos a hablar sobre aplicaciones. Podríamos leer los versículos 8 al 12 y ver cómo Pablo está tomando las palabras de Jeremías 31, que se refieren al nuevo pacto que se hizo al salir del cautiverio de los 70 años de Babilonia, con Esdras, Nehemías, etc. Y él lo va a aplicar a Jesús. Le va a decir que estas palabras están hablando de Jesús, cuando en realidad no están hablando originalmente de Jesús. Está tomando una estructura, está aplicando la escritura. Eso es otro estudio que no queremos abordar ahora. Pero quiero que consideremos el versículo 13. El versículo 13 es importante. Valeria, ¿podrías leer, por favor? Hebreos 8:13. Y al llamar nuevo a este pacto, declara anticuado al primero. Y lo anticuado se envejece y desaparece. Bien. Entonces, acá Pablo está diciendo, no solamente hay uno nuevo, el otro es viejo. Y lo que es viejo, básicamente está pronto, va a desaparecer, va a perecer pronto, muere. Está diciendo que el pacto anterior va a desaparecer. Bien. Ahora quiero hacer 2 puntos antes de terminar. El primer punto es que existen dos distintas administraciones. Eso lo podríamos ver por medio de Hebreos
lo vimos en algunos versículos, lo podemos ver en Hebreos 7 y Hebreos 8 claramente. Existía primero la administración de los hijos de Leví. El hermano dice, ¿Quieres decir bueno, algo? de la familia Corbacho, dice que para algunos el nuevo pacto no requiere moralidad o cumplimiento de leyes morales, dice el hermano. Ok. ¿Lo repita? Bien. No, lo entendí, gracias, lo estoy leyendo acá. Ya. Entonces dice que algunos opinan que el nuevo pacto no requiere de cumplimiento moral. Voy a comentar una cosa sobre eso, entonces. Lo que estaba diciendo es que en la Biblia, especialmente, fuimos a Hebreos 7 y 8, vemos que existen dos administraciones. Vimos que el administrador son los ministros de Dios. Eso lo vimos en Colosenses, no, perdón, en Primera de Pedro 5, 1 a 5, son los pastores, son los que administran el rebaño. Entonces, ellos son los administradores. Pero a qué se refiere a los ancianos cristianos. ¿Quiénes eran los administradores antes de los cristianos? ¿Los judíos? Eran los judíos, ¿cierto? Eran los sacerdotes, específicamente del pueblo judío. Entonces tú tenías un administrador primero, que eran los judíos, que eran los sacerdotes según el orden de los judíos, Leví, según el orden de Aarón. Y después tenés otro administrador, otro grupo de administradores, que son los cristianos. Eso está bien claro en la Biblia. Todos nosotros lo podemos ver. En esos versículos Pablo lo explica. Lo explica específicamente a los hebreos, que eran los participantes de ese pacto. Entonces tenemos un antiguo pacto y un nuevo pacto. El hermano está sin audio. De pronto es problemas con el internet porque no me aparece en el listado de participantes. Activa el audio de Pedro, o sea, Matías. Parece que se autoeliminó. ¿A mi audio? Ya, sí, ya se lo activo. Ok, ¿se escucha bien? Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, ahora sí. Bien. Ok. Entonces estoy diciendo que este antiguo pacto tenía ciertas ordenanzas de culto. Tenía un santuario. El capítulo 9 va a enseñarte que había un santuario y que en el santuario había ceremonias.
y otras cosas. Ese santuario es terreno, es una T. Y el capítulo 9 también va a enseñarte que existe, también hay un santuario en el nuevo pacto, pero ese santuario es celestial. ¿Ok? Ok. Y la forma en que se administra esos santuarios son distintas. Por ejemplo, ¿cómo se pagaba el pecado en el santuario terreno? Era por medio de animales, sacrificio de animales, ¿sí? El hermano Marco hizo una pregunta de qué tiene que ver la tormenta con el... Porque muchos tenemos directamente por datos, pero no por fibra. Pero no era para la clase de esa pregunta. Ay, qué rico. Ok. Y entonces, el antiguo pacto tenía ceremonias sacrificio de animales. El nuevo pacto no tenemos sacrificio de animales porque el sacrificio es Cristo, por ejemplo. ¿Sí? Sí, sí. Podríamos ver otras cosas, como dice Pablo. Podríamos detenernos un poco más en comparar los dos pactos. No vamos a hacerlo por causa del tiempo. El antiguo pacto era el pacto con Moisés, el nuevo pacto es el pacto con Jesús. También te va a decir Hebreos capítulo 9. Lo que quiero que aprendamos de esto, de estas cosas que hemos estado viendo, es lo siguiente. Quiero que aprendamos lo siguiente. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica, como dice el voto número 1. Pero la forma en que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica es a través de entender la dispensación en la que estamos viviendo, ¿sí? La administración sobre la cual estamos. Los judíos no pudieron entender cuál era su deber por no entender la dispensación en la cual vivían. No tenían excusas para eso, ellos podían entenderlo. Había profecías claras sobre eso. Daniel 9:25 le decía que el Mesías, a la mitad de la semana, iba a hacer cesar el sacrificio y la oblación, o las ofrendas. Le decía que el servicio en el santuario iba a terminarse. Pero ellos no quisieron entenderlo. Ellos se apegaron a la palabra del Antiguo Testamento literalmente, sin entender que esa palabra tenía una fecha de caducidad, una fecha en la cual se iba a vencer y no iba a ser más válida. Una cosa que más he visto en el breve tiempo que tengo en el mensaje, es que hermanos abandonan el movimiento o se debilita su fe en el movimiento porque alguien extrae un texto de la Biblia o del espíritu de profecía que aparentemente contradice a lo que nosotros estamos enseñando. Si tenemos en mente este principio que acabamos de ver, de que no significa nada un versículo, un texto aislado, tomado literalmente, sin verlo en una estructura y entender la dispensación a la cual se aplicó ese versículo y entender en qué dispensación estamos hoy. Si supiéramos que la Biblia funciona de esa forma, estaríamos inmunes a muchos ataques que puedan venir exteriormente. Cuando surgió el tema de la organización, hay muchos textos de Ellen G. White que hablan contra de formar una nueva organización. Cuando surgió el tema de marcar tiempo, hay muchos textos de Ellen G. White que hablan sobre no marcar tiempo. Podría dar otros ejemplos de distintos temas de evangelismo público, de que no es tiempo de hacer evangelismo público. Hay textos, muchos de Ellen G. White que dicen
que hay que hacer evangelismo público y que somos responsables por las almas, etc. Si hubiéramos entendido desde aquel momento, o si entendemos, quiero pensarlo para hoy en realidad, si hoy entendemos eso y estamos firmes en esa verdad, estamos recibiendo una vacina en cuanto a ataques o dudas que se nos puedan sugerir sobre las cosas que este movimiento ha estado enseñando, que está enseñando y que va a enseñar, recordándoles a todos que la luz va a continuar avanzando, que estamos en una nueva dispensación, que las pruebas, la tendencia es a estar cada vez más difícil, que no podemos basar nuestra fe, si vamos a recibir esa luz o no, en lo que un texto, o 2, o 10 textos aislados digan, sin tener en cuenta la dispensación en la que estamos viviendo. Ese es el mensaje que quería dejarle en esta noche. Ya habría completado 1 hora, así que me pasé un poco también. Quiero saber si por mí estás encerrado el estudio, podemos terminar con una oración. Si después tienen dudas o alguien quiere hacer un comentario, pueden hacerlo, si no es muy extenso, aquí rápidamente, o en el grupo después, o al privado, como ustedes prefieran. ¿Está bien? Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por este momento y gracias por tu palabra, Señor, que está ahí como luz para nosotros. Gracias por la forma que nos has enseñado a estudiarla. Señor, gracias por estos fundamentos firmes y sólidos que nos has dado en este último breve tiempo. Ayúdanos a estudiar la palabra tal como es en Jesús, para recibir la luz del cielo, siempre estando abiertos de corazón y mente para aprender y para desaprender, Señor. Sin importar lo difícil que parezca, o lo contrario a nuestras expectativas que sean. Pedimos una bendición sobre esta noche y nos des un buen descanso y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchas gracias. Muchas gracias.